En medio de la devastadora guerra que arrasa el este de Ucrania, el nombre de Karlivka ha comenzado a resonar no solo como un punto estratégico en el mapa, sino como un símbolo de la lucha interna que amenaza con desmoronar al ejército ucraniano desde dentro. Soldados exhaustos, atrapados entre la furia del enemigo y la indiferencia de sus propios líderes, enfrentan no solo las balas y las bombas, sino también la creciente sensación de abandono por parte de quienes deberían guiarlos. Las decisiones tomadas en los altos mandos, a kilómetros de las trincheras, han dejado un reguero de preguntas sin respuesta y una serie de eventos que culminaron en la caída de Karlivka, marcando un antes y un después en el conflicto. Este es un relato que no solo cuenta la historia de una derrota militar, sino también de la fractura de la moral y la lealtad entre soldados y comandantes. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Niebla de la guerra se cernía sobre la pequeña aldea de Karlivka, una comunidad que apenas aparecía en los mapas antes de que el conflicto los transformara en un campo de batalla infernal. El sol de agosto se desplomaba sobre las trincheras, donde el olor a pólvora y sudor impregnaba cada rincón. Los soldados del 11º Batallón de Infantería Motorizada, apenas con energías para levantar la vista, se encontraban al borde del colapso. Sus miradas llenas de agotamiento y desilusión no solo enfrentaban a un enemigo poderoso y bien equipado, sino también la traición y el abandono de aquellos que debían guiarlos. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde su cómodo refugio lejos del frente, buscaba a quien culpar por la pérdida de Karlivka, un asentamiento que había caído en manos rusas tras días de feroz combate. Los informes oficiales hablaban de una bolsa Karlovsky, un cerco letal que se había formado alrededor de las posiciones ucranianas, estrangulando cualquier posibilidad de escape. Los generales, con sus uniformes impecables y condecoraciones, señalaban al 11º Batallón como los responsables del desastre. Sin embargo, los soldados en el terreno tenían una historia diferente que contar. El 22 de agosto, un asalto ruso masivo se abatió sobre el batallón. Hasta 250 soldados enemigos, apoyados por vehículos blindados, aviones y un helicóptero, lanzaron una ofensiva que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Las explosiones de minas y proyectiles resonaban sin cesar, mientras los drones rusos zumbaban en el aire, descargando su mortífero cargamento con precisión quirúrgica. Fue como si el cielo se nos viniera encima, recordaría más tarde uno de los soldados que logró sobrevivir. Cada día, las posiciones ucranianas eran bombardeadas con una intensidad que duplicaba las de días anteriores. El sonido de la artillería se convirtió en una constante y el miedo a no ver el amanecer siguiente se apoderó de los corazones de los combatientes. La decisión de retirar la artillería pesada ucraniana el 24 de agosto fue vista por muchos como el principio del fin. Sin el apoyo necesario, el batallón quedó expuesto a la fuerza abrumadora del enemigo. Los soldados agotados y mal aprovisionados intentaron resistir, pero sabían que estaban luchando una batalla perdida. «Nos enviaron a morir», decía uno de los oficiales, con amargura en la voz. Durante los días que siguieron, el batallón intentó contraatacar, pero las pérdidas fueron devastadoras. Entre el 26 y el 28 de agosto, la situación se volvió insostenible. Las defensas colapsaron en Kalinovoy, Pitcheye y Menrik, abriendo el flanco occidental de Karlivka a las tropas rusas. La sensación de estar atrapados, de ser presa fácil en una trampa que se cerraba lentamente, se apoderó de los soldados. El 26 de agosto, la bolsa Karlovsky
se cerró por completo. Kalitsinovka, que debía haber sido un punto de apoyo, se convirtió en una trampa mortal cuando los aviones de ataque rusos ocuparon parte de las trincheras ucranianas que habían quedado desprotegidas. No había suficiente gente para defenderlas, lamentaba un oficial. El 11º Batallón sufrió pérdidas masivas. Más de 100 hombres quedaron en el campo de batalla. Fue entonces cuando se tomó la decisión de abandonar Karlivka, de salvar lo que quedaba de la unidad. Pero la retirada no fue vista con buenos ojos por el mando superior. El comandante del batallón fue suspendido de su cargo, acusado de traicionar a su país, de abandonar su posición en un momento crítico. Sin embargo, para los soldados esta decisión era una injusticia más en una guerra que ya les había quitado demasiado. Nos culpan a nosotros, pero los verdaderos culpables son ellos, decían en voz baja, temiendo represalias. La desmoralización se extendió como un virus, debilitando aún más a unas tropas ya exhaustas. La historia de Karlivka no era la única en el conflicto. Era un reflejo de lo que ocurría en muchas otras partes del frente, donde los soldados ucranianos se veían atrapados entre la furia del enemigo y la indiferencia de sus propios líderes. Los informes de inteligencia rusos hablaban de una desorganización creciente en las filas ucranianas, de una cadena de mando que se rompía bajo la presión de una guerra que no podían ganar. Karlivka fue solo un ejemplo más de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo sacrificadas en un altar de decisiones políticas equivocadas, declaraba un analista militar ruso. A pesar de todo, la noticia del 3 de septiembre de que el comandante del 11º Batallón no sería destituido ofreció un rayo de esperanza. El mando había reconsiderado su decisión, probablemente influenciado por la presión de la sociedad y de los propios soldados. A veces incluso los generales deben escuchar a los que están en el frente, comentó un veterano, con cierto sarcasmo. Pero el daño ya estaba hecho. La moral de las tropas había sido socavada y el resentimiento hacia los líderes militares y políticos se había enraizado profundamente. En este conflicto, donde la verdad se distorsionaba y la lealtad se cuestionaba a cada paso, la historia de Karlivka sería recordada como un ejemplo de la crueldad de una guerra que no perdona errores, donde los soldados son los que pagan el precio más alto por las decisiones de aquellos que nunca pisan el campo de batalla. Mientras los generales y políticos ucranianos seguían buscando a quién culpar, los hombres que habían combatido en Karlivka intentaban reconstruir sus vidas, sabiendo que en el fondo habían sido abandonados por aquellos que debían protegerlos. Zelensky, en su búsqueda de culpables, se encontraba atrapado en una encrucijada política y militar. El relato oficial, que intentaba proyectar fuerza y determinación, se desmoronaba frente a la realidad del frente, donde las fuerzas rusas avanzaban y los soldados ucranianos se sentían cada vez más traicionados por sus propios líderes. La caída de Karlivka era más que una simple derrota. Era un síntoma de un problema mucho más profundo, un indicio de que la guerra no se estaba librando solo contra un enemigo externo, sino también contra la propia desintegración interna de las fuerzas ucranianas. En este sombrío panorama, la figura del comandante del 11º Batallón emergía como un símbolo de resistencia y dignidad. Había aceptado su unidad en ruinas, la había reorganizado y llevado a luchar con valentía, solo para ser acusado injustamente cuando la situación se volvió insostenible. Su reinstalación en el cargo fue vista como una pequeña victoria en medio de tantas derrotas, pero no era suficiente para sanar las heridas profundas que el conflicto había dejado en sus hombres. La historia de Karlivka continuaría resonando en los corazones de aquellos que la vivieron y también en los corredores del poder, donde las decisiones de unos pocos seguirían marcando el destino de miles. Mientras tanto, la guerra
seguía su curso implacable, y las preguntas sobre quién tenía la culpa de la tragedia que se sucedía día tras día permanecía sin respuesta, flotando en el aire cargado de polvo y desesperanza del este de Ucrania. Karlivka, un nombre que apenas significaba algo antes de la guerra, se convirtió en un recordatorio amargo de la fragilidad de la vida y de la lealtad, de cómo los errores de unos pocos puede condenar a muchos. Y mientras los soldados ucranianos enterraban a sus compañeros caídos, no podían evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían resistir, cuánto más podrían soportar antes de que el peso de la traición y el abandono los aplastara por completo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.